Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Marcos 8. En aquellos días, como otra vez hubo gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo misericordia de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los envío en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que pusiesen delante, y los pusieron delante a la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Luego, entrando en el barco con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Entonces, bueno, vamos a comentar primero de este milagro. Ahora, yo creo que ha sido, déjame ver, quiero ver rapidito una cosa, porque vieron cómo ahora Jesús ha alimentado a 4,000. Ahora, son 4,000 varones, pero en realidad son más. O sea, si, no sé, si se cuentan las niñas, perdón, las mujeres y los niños, son más de 4,000, ¿no? Ahora, en el capítulo 6, estamos en el capítulo 8, en el capítulo 6, Jesús alimentó milagrosamente a 5,000 varones más mujeres y niños, que serían, no sé, yo diría por lo menos como 10,000 por lo menos, ¿no? Entonces eso sí, en el capítulo 6, que Jesús hizo este gran milagro de multiplicar los peces y el pan. En esa ocasión eran 5 panes y 2 peces, y multiplicó para que comieran 5,000 varones. Y no solamente que comieran, si comieran y se llenasen, se saciasen. Y aquí va a ver el milagro parecido de alimentar a 4,000. Yo antes no entendía, yo decía, pero ¿por qué ponen estos dos milagros que se parecen? Como que no entendía, yo pensaba que no tenía sentido, pero sí hay un propósito. Y en este capítulo, al menos en la primera parte, vamos a ver que hay un énfasis grande, grande, grande en el número 7. El número 7 es, sabemos, el séptimo día es el día de descanso. Dios creó todo en 6 días y el séptimo día reposó. Y el séptimo día es el día de descanso, ¿no? el, para que el hombre descanse. Y también el día de descanso, amigos, tiene que ver con Jesús, con su salvación, con el reposo que Él nos da, con el reino que Él, cuando Él sea rey, tiene que ver, o sea, es en el séptimo día, se diría como en el año, bueno, ahora todos los calendarios y todo ha sido como, está contaminado, pero sería como el año 7000. No, ahora estamos en el año 2000 después de Cristo, pero en realidad estamos en el año, no, perdón, en el año casi que en el año 6000. Entonces, supuestamente del 6000 al 7000 va a ser el milenio de Jesús, ¿no? Pero, o sea, exactamente no sabemos en qué año estamos, porque todo ha sido corrompido, no que es así, no que es así. Pero bueno, séptimo día tiene que ver con reposo, con Jesús, con su salvación, con el reposo que Él nos da. Con el verdadero reposo. Nadie nos da descanso para nuestras almas, solamente Dios, solamente Jesús. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, en aquellos días, bueno, ya en el capítulo 6 hubo la alimentación de los 5,000, aquí habrá la alimentación de los 4,000, y hay un propósito. No solamente hay un énfasis en el número 7, sino, vamos a ver. En aquellos días, como otra vez hubo gran multitud, no tenían que comer. Jesús llamó a los discípulos y dijo: Tengo misericordia de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo. Entonces, esta multitud ha seguido a Jesús por 3 días. Ahora, ¿se acuerdan que 3 también tiene significado? 3 es revelación, porque más adelante en este capítulo Jesús les va a dar una explicación como una revelación. 3 tiene que ver con revelación, resurrección. Eso es lo que tiene que ver. Entonces, pero en realidad el énfasis es más grande en el número 7, en este capítulo, pero
3 también es importante. 3 es revelación. Jesús nos va a decir algo, ¿no? Algo como que va a aclarar algo, va a explicar algo que los discípulos no entienden, ¿no? Bueno, entonces, esta gente ha seguido a Jesús, toda esta multitud, por 3 días, imagínense. Entonces dice, número 3, si los envío en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino porque algunos de ellos han venido de lejos. Entonces, a esas alturas, ya Jesús les explicó que les ha dicho que tiene misericordia de la multitud y que no tienen que comer. Y que si los envía a casas, se van a sentir mal porque algunos viven lejos. Entonces, aquí era el momento, amigos, para que los discípulos digan a Jesús algo así como que ¿qué hacemos para ayudar? O confiamos en ti, de que tú nos puedes ayudar, quizás como la vez pasada que multiplicaste el pan y los peces, ¿no? O sea, era para que mencionen ese milagro y confíen en Jesús, ¿no? Porque Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar 5,000 varones y más. Y aquí tampoco tienen mucha comida y hay una gran multitud. Entonces era para que los discípulos digan, sí, Señor, ¿cómo te ayudamos? Tú la vez pasada multiplicaste los panes y los peces, ahora podrías ayudarnos en eso también, una cosa así, ¿no? Pero los discípulos, ¿qué dice? Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde pondrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Como diciendo, ¡ah! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, en lugar de confiar, ¿no? Es como que si no hubieran visto, si no hubieran sido testigos de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Y Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7, ¿no? El número 7 es el plan de Dios para el hombre. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Entonces están todos sentados y Jesús está bendiciendo los 7 panes y están ahí delante de todos. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiese delante. Y comieron y se saciaron y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas otra vez, ¿no? Tenían 7 pancitos, unos pececillos, no se sabe cuánto, y Jesús multiplicó los panes, multiplicó los peces, de tal manera que estos 4,000 varones, más quién sabe cuántas mujeres, cuántos niños, más los discípulos, más Jesús, todos comieron y se saciaron. Y sobraron 7 canastas, ¿no? 7. Es como que Dios está diciendo, yo tengo el plan para el hombre, yo tengo el buen plan de vida para el hombre, que solamente Dios tiene el plan para nosotros, para nuestro descanso, para nuestro reposo, para nuestra salvación. Solamente a través de Jesús. Nadie más nos puede dar ese descanso, ese reposo, esa salvación. Solo Jesús, ¿no? Sobraron 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Entonces ya comieron todos, se saciaron y Jesús despidió. Ok, ya pasó eso. Luego entrando en el barco con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta y vinieron los fariseos y comenzaron a altercar con él, demandándole señal del cielo, tentándole. Y gimiendo de su espíritu dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Entonces, como que bajaron a Dalmanuta, pero los fariseos y los... ¿quién más? Los fariseos, no sé si eran los fariseos solos. Sí, los fariseos empezaron a tentarle, pidiéndole señal, como que a discutir, ¿no? A discutir, a molestar. Jesús dice, ¿por qué piden señal? No se les dará señal. Se subieron al barco Jesús y los discípulos otra vez a irse a otro lado, ¿no? Dejándolos volvió a entrar en el barco y se fue a la otra ribera. Y se habían olvidado de tomar pan y no tenían sino un pan consigo en el barco. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que como siempre estaban de un lado a otro, los discípulos siempre trataban de comprar pan en los pueblos donde iban. Comprar pan para tener para el camino, ¿no? Porque siempre estaban en la movida de un lado a otro, de un lado a otro. Jesús siempre predicando, sanando, curando a la gente, ¿no?
Pero en este caso se olvidaron de comprar pan, se olvidaron de tomar pan. Y solamente tenían un pan, que no es suficiente para todos, ¿no? Para los discípulos y para Jesús. Y Jesús también tenía otros seguidores, entonces no tenían suficiente pan. Y le mandó diciendo, ahora Jesús no está pensando en ese pancito que tienen, que se han olvidado de comprar pan. Jesús está pensando en este altercado que ha tenido con los fariseos y cómo los fariseos lo tientan y le piden enseñar. Jesús está pensando en eso, ¿no? Dice, les mandó diciendo, mirad, guardaos de los levaduras de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces, ya hemos dicho, amigos, que la levadura simboliza en la Biblia hipocresía, pecado, mentira, falsedad, corrupción. Ahora, la levadura normal con el pan es normal, es una cosa normal que se come, pero en la Biblia el símbolo que tiene es de corrupción, de hipocresía, de pecado. Entonces Jesús está hablando de eso, de la levadura, de la hipocresía. Dice, mirad, guardaos de la hipocresía de los fariseos, ¿no? Porque Jesús va a compartir su mensaje de salvación, a curar, y los fariseos vienen y le buscan como pelea, lo molestan, le piden señales y no lo dejan tranquilo, ¿no? Entonces eso está haciendo Jesús, mirad, guardaos de la levadura, guardaos de la hipocresía de los fariseos y de la levadura de Herodes, de la hipocresía, de la falsedad de Herodes, ¿no? Y altercaban los unos con los otros, quienes los discípulos, entre ellos, diciendo, pan no tenemos. Los discípulos, mientras que Jesús decía eso, que estaba hablando de Herodes y de los fariseos, los discípulos, no tenemos pan, no tenemos pan. Solamente estaban pensando en el pan que se habían olvidado de comprar, ¿no? Y como Jesús lo entendió, les dice, ¿qué altercáis? ¿Por qué no tenéis pan? No consideráis ni entendéis, aún tenéis ciego vuestro corazón, ¿no? Jesús entiende la situación, pero entiende que ellos no están entendiendo lo que Jesús está hablando, ¿no? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no os acordáis. Ahí Jesús les está haciendo acordar por qué se preocupan por el pan si yo puedo darles pan, ¿entienden? Yo puedo multiplicar el pan, yo puedo darles pan, ¿por qué se preocupan por el pan? ¿No? Eso es lo que está diciendo Jesús, como diciendo, presten atención de lo que estoy diciendo ahora y acuérdense de la multiplicación de los panes de los 4.000 y de los 5.000, ¿entienden? Cuando, dice 19, cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos asasteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces, claro, como diciendo, ¿por qué se preocupan por los panes si Jesús dice, yo puedo multiplicar los panes? Y les hace acordar del milagro de ese día, de la multiplicación de los panes, de los 7 panes para 4.000, y hace algunos días anteriores la multiplicación de los panes de los 5.000, que eran 5 panes y 2 peces, y que alimentaron a 5.000 y más, y todos se llenaron, se saciaron, y ahora alimentaron a 4.000 y más con 7 panes, y todos se alimentaron y se saciaron. Entonces Jesús les hace acordar, ¿no? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no os acordáis. Entonces, ¿no? Como, no sé qué, a veces nos pasa, a veces, no sé por qué, en situaciones difíciles, situaciones que no tenemos, pero que anteriormente Dios nos ha ayudado y nosotros dudamos y no confiamos en Jesús. Y aquí los discípulos están preocupados por el pan cuando ya Jesús les ha demostrado que Jesús mismo puede proveer sin ningún problema. Entonces, no dudar nunca de Jesús, de que Él obviamente nos cuida, ¿verdad? Él nos cuida, Él nos provee. ¿Por qué estar dudando, preocupándose, ¿no? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y más ellos, bueno, no me quiero hacer la inocente, pero ellos en este caso que ellos mismos han visto los grandes milagros de la multiplicación de los panes y de los peces más de una vez. Y yo no sé, estoy segura que en otras ocasiones Jesús hizo así también. No creo que estos 2 milagros hayan sido los únicos de multiplicación de alimentos, de panes y peces. Pero
Ellos tienen ojos, y Jesús le dice, tienen ojos y no veis, y tienen oídos y no oís, y no os acordáis. Entonces, qué importante es, amigos, acordarnos de cómo Jesús nos ha salvado. Jesús nos ha salvado. Nosotros debemos aceptar su salvación con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas, y arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar su salvación, aceptar lo que Él ya hizo por nosotros, y amarle y serle fieles y alimentarnos de su palabra, de la Biblia, porque si no, ¿cómo le vamos a conocer? No sé cómo es que, el ser humano tiene, parece que una memoria muy, muy corta, que se olvida, entonces tenemos que estar siempre, siempre, siempre alimentándonos de la palabra de Dios para tenerlo en nuestro corazón y nuestra mente y no vengan dudas de Dios a nosotros, ¿no? Necesitamos alimentarnos de la Biblia siempre para conocer más a Jesús, para tener la palabra con nosotros, como en nuestra mente y nuestro corazón, y no dudar de Dios, ¿no? No dudar del plan que Él tiene para nosotros. Nos quedamos ahí, amigos, y seguimos mañana. Chao.